Seguimos con la epístola de Judas. Esta carta se parece mucho a la segunda de Pedro. Es una carta breve con abundancia de palabras severas contra la impiedad por causa del mal ejemplo y las malas palabras de los falsos maestros que habían entrado encubiertamente a la iglesia y desviaban a los creyentes. El Nuevo Testamento menciona varias personas que llevan el nombre de Judas, como Judas el Iscariotes, Judas el hermano de Jesús y Judas el Galileo. Se ha otorgado la paternidad literaria a Judas el hermano de Jesús. En este escrito el autor no menciona ser apóstol, por eso podemos decir que no era un apóstol. Él escribió a un grupo de hermanos que estaba siendo desviado por los falsos maestros. En cuanto a la fecha, no hay datos que permitan establecer una fecha y un lugar de composición. Según la tradición, Judas murió antes del 81 después de Cristo. Entonces, el tiempo de redacción de la carta puede fijarse por conjetura alrededor del año 75 después de Cristo y quizá fue escrita desde Palestina o Jerusalén. Sobre el tema de la carta hay ciertas semejanzas entre la segunda epístola de Pedro y la de Judas. Ambas tratan de la apostasía en la iglesia y describen a los líderes de esa apostasía, quienes eran hombres de corrupta moralidad y de excesos vergonzosos. Pedro describe la apostasía como futura, mientras Judas la describe como presente. Pedro expone a los falsos maestros como impíos y peligrosos, Judas como a depravados y desordenados. Podemos resumir el tema de la carta como el de guardarse sin mancha y de contender eficazmente por la fe en medio de la apostasía. Fue escrita con el propósito de advertir contra los apóstatas que estaban dentro de la iglesia, quienes a pesar de haber negado la fe aún retenían su posición de miembros. Esta carta tiene un solo capítulo. Inicia indicando el nombre del autor, Judas, quien se describe como siervo de Jesucristo, y sus destinatarios son los santificados en Dios. El saludo de Judas en el versículo 2 incluye una oración para que los creyentes recibieran las 3 virtudes cristianas, que son misericordia, paz y amor. Luego, en el verso 3, presenta una advertencia a los creyentes para que contendieran por las verdades del Evangelio, puesto que los falsos maestros se habían infiltrado entre los creyentes sin declarar sus herejías que intentaban propagar. Estos falsos maestros negaban a Cristo con su conducta. Para mostrar la condenación de los falsos maestros, Judas proporciona 3 ejemplos de apostasía antigua, desde los versos 5 al 7. El primer ejemplo lo encontramos en el verso 5, es el pueblo de Israel. El verso indica que los que no creyeron fueron condenados a destrucción. Luego nos presenta el segundo ejemplo, que es el de los ángeles, quienes dejaron su lugar celestial para cometer inmoralidad. Dios a ellos también los condenó a prisiones de oscuridad. Por último, presenta su tercer ejemplo de condenación y toma como referencia a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quienes practicaban la inmoralidad y que también serían condenadas al fuego eterno, serían quemados completamente. Sigue describiendo el carácter de los falsos maestros y menciona que son personas groseras, que les gusta hablar mal de otras personas. Si nos damos cuenta, también son querellosos. No les gusta que se les diga nada y cualquier cosa que se les dice, pues ellos la refutan. Y también les gusta hablar.
mal de las potestades superiores, les gusta hablar mal de sus superiores, entonces no les gusta someterse. Dentro de este carácter de los falsos maestros, Judas en el versículo 8 sigue con la descripción detallada de ellos a través de 3 personajes que abrazaron la rebelión. En primer lugar encontramos a Caín, que era amante del lucro y rebelde hacia Dios. En segundo lugar encontramos el ejemplo de Balaam, que amaba el dinero y indujo al pueblo a pecar. Termina describiendo el carácter de los falsos maestros con el ejemplo de Coré, para ratificar que la rebeldía es un aspecto del carácter de los falsos maestros. Desde el verso 12 al 13, el autor pasa a dar 5 analogías que describen el carácter de los falsos maestros. Empieza ilustrando diciendo que son manchas en nuestros ágapes. Indica el carácter hipócrita que tienen los falsos maestros. Delante de unas personas hablan bien, pero realmente ellos piensan mal de esas personas. La expresión árboles luego sigue describiéndolos y dice que son nubes sin agua, personas que son vanas, que no tienen nada que darle a otras personas. Árboles marchitos, habla de la sequedad y de la falta de frutos, para señalar que los falsos maestros no tienen nada que dar. Continúa su descripción con la expresión fieras ondas del mar, que muestran un carácter ruin y falso. Termina las metáforas mencionando las estrellas errantes, que evidencian la naturaleza llena de murmuración, de quejas y de deseo. Los falsos maestros, dice Judas, que no tienen al Espíritu de Dios, no tienen al Espíritu de Dios. En los siguientes versículos, el apóstol indica que el creyente debe edificarse en la fe, que es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Es una verdad recibida directamente de Dios. En la medida que el creyente obedece a la verdad, produce frutos de santidad en sus acciones. Finalmente, concluye con una doxología a Jesucristo nuestro Salvador, que es el único que puede librar al creyente de caer en la apostasía y en el pecado.